San Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Así dice la santa palabra de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Podemos sentarnos. Nos encontramos en la última sección en donde nuestro Señor Jesucristo explica la obra del Espíritu Santo para el mundo y los creyentes. Ya hemos pasado las más concentradas porciones en las Escrituras de la revelación de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, ya estuvimos en Juan 7, donde se habla del Espíritu como aquel que fluye de Cristo para bendecir. Ya estuvimos en Juan 14, quizá la porción más abundante de este tema. Ya estuvimos también en Juan 15, los últimos versículos de Juan 15, donde se nos explica esta obra del Espíritu. Y hemos pasado entre 3 y 4 domingos, si no mal recuerdo, meditando la revelación de la persona y obra del Espíritu Santo en Juan 16. El día de hoy, los versículos 12 al 15 constituyen la última sección de esto, la cual vamos a contemplar. Hermanos, es un gran aliento conocer la obra del Espíritu Santo. Es un gran aliento conocer su obra principal, que es revelar la gloria de Cristo a los creyentes. Recuerden, nosotros dividimos Juan 16 en dos secciones respecto a la obra del Espíritu Santo. 7 al 11, versículos 7 al 11 es la obra del Espíritu Santo al mundo. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá, pero si me fuere, Él vendrá y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vimos cómo es la obra del Espíritu Santo para con el mundo. Versículos 12 al 15 es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Hermanos, la obra del Espíritu Santo a los discípulos. La obra del Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Qué aliento, hermanos, conocer la obra del Espíritu Santo, que muchas veces es secreta. No obstante, ahí está constante, ministrándonos, sirviendo el Espíritu Santo las causas del Padre y del Hijo. Y hermanos, qué texto tan amplio para poder conocer la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hermanos, si diésemos una teología sistemática del Espíritu Santo, lo más correcto que deberíamos hacer sería hacer un libro quizá de 1000 páginas solo describiendo lo que el Espíritu Santo hace. No por nada John Owen en su tratado teológico del Espíritu Santo hace 2 volúmenes, los cuales más o menos se calcula que son 1000 páginas con letra muy chiquita. Si fuera letra normal, quizás serían más de 1000 páginas. No se equivocó cuando lo hizo, no fue una exageración. Es que la obra del Espíritu es tan abundante, hermanos. Pero si quisiéramos resumir la obra del Espíritu Santo en
la iglesia y en el creyente, estamos en el texto apropiado. Si queremos conocer la esencia, la nata y la médula de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, esta es glorificar a Cristo. Quiera Dios hacerlo en nosotros esta mañana, revelar la gloria de Cristo en nosotros. Después de alentar a los discípulos con la promesa del Espíritu, recuerden, hermanos, una gran labor se les puso en los hombros. Jesús dijo: ustedes serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Habiendo puesto tal carga en los discípulos, ahora les alienta al decirles: pero el Espíritu vendrá. Es correcto, está bien, entiendo su tristeza porque ahora me voy. No obstante, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré el Paracletos, enviaré el Santo Consolador. Y les conviene que yo me vaya, porque para tal labor de ser testigos en los confines de la tierra, Él es el que los va a capacitar para que el mundo sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Habiéndoles declarado tal promesa, ahora les habla y profundiza sobre la obra del Espíritu Santo en ellos. Hermanos, ¿cuál era la preocupación de los discípulos? Que su maestro se iba, ¿no es verdad? Eso era lo que los tenía angustiados. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Que el Espíritu Santo sería enviado y Él continuaría revelando la gloria de Cristo. Oh, hermanos, por lo tanto los discípulos no tenían por qué estar tristes. No tenían por qué estar angustiados. Es cierto, perdían a su maestro, pero recibirían el Santo Espíritu de tal forma y en tal ministerio que podrían contemplar la gloria de Cristo como antes no había sido hecho. Y déjenme intentar sumergirnos en este texto a través de 3 sencillos puntos. Quiero confesar y quiero aclarar desde el principio: no voy a tocar todos los aspectos de Juan 16, versículos 12 a 15. ¿Por qué? Porque hay unos temas que se encuentran aquí que ya contemplamos de forma, creo yo, suficiente cuando estuvimos en Juan 14. Entonces, respecto al Espíritu Santo como el que revela verdad, el Espíritu Santo como revelador y demás, es algo que no pienso tocar. Más bien me gustaría enfocarme en estas palabras: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. 3 sencillos puntos nos ayudarán a comprender la verdad que aquí se contiene. En primer lugar, dice que Cristo tiene una gloria por ser revelada. Una gloria por ser revelada a los discípulos. O en otras palabras, Cristo tiene una gloria que revelar a su iglesia. En segundo lugar, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que hace esta revelación de la gloria de Cristo. Y en tercer lugar, que la revelación de la gloria de Cristo es sumamente necesaria para los discípulos. Comencemos por entender, hermanos, que Cristo tiene una gloria que revelar a su iglesia. Hace unas semanas, 2 semanas atrás, tuvimos la gran oportunidad en el estudio de las 6 de la tarde, en la exposición de las 6 de la tarde, de indagar sobre la doctrina de la gloria de Dios. Y ahí, en esa exposición, pudimos profundizar en la gloria del Dios Trino y también hablar un poco respecto a la gloria de Cristo.
Así que debido a que ya hemos hablado en estos servicios de la gloria de Cristo en general, aquí me quiero limitar a dos aspectos de la gloria de Cristo. Cristo tiene una gloria y hay al menos dos aspectos de su gloria que no debemos olvidar. En primer lugar, Cristo tiene una gloria esencial. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Cristo tiene una gloria que el Espíritu toma para revelarnos y así el Espíritu glorifica. Y en primer lugar, esta gloria que Cristo tiene es una gloria esencial. O sea, queremos decir que por ser Cristo verdadero Dios, Él posee gloria natural. Los hombres reciben gloria de otros cuando reciben alabanzas, cuando reciben regalos, cuando reciben beneficios, pero Cristo tiene una gloria natural, esencial, una gloria que nadie le puede quitar. ¿Y qué es la gloria de Dios? Sino el resplandor de sus atributos. Recuerden, Dios es glorioso porque Él es perfecto. Debido a que Dios tiene todo atributo deseable y lo tiene además en la medida más abundante, eso hace a Dios ser el ser perfecto, de lo que el antiguo teólogo Anselmo dijo: Dios es aquel ser de quien nada mejor ni nada más grande se puede pensar. No hay algo más grande que Dios. Y esa es la gloria de Dios, ese, digámoslo así, ese resplandor de su ser. Por ser Él quien es, resplandece, es hermoso en sí mismo. La hermosura de Dios es la gloria de Dios. Cristo es glorioso en ese sentido, porque dice la Escritura que Cristo es verdadero Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo brilla por su atributo de eternidad, su atributo de omnisciencia, su atributo de inmutabilidad, su atributo de amor, su atributo de santidad, su atributo de justicia. Es más, Cristo nos revela la gloria de Dios como ningún otro. Nadie más lo puede hacer porque Él es el unigénito Hijo de Dios, quien es la gloria del Padre. Así que Cristo, por ser verdadero Dios, es glorioso en este sentido. Llamamos esta gloria en nuestra lección de la doctrina de Dios su gloria esencial, porque nadie se la puede quitar. Recordemos, esta gloria esencial Cristo la tiene con o sin nosotros. Entonces, Cristo es glorioso en este sentido porque Él es el ser más excelso. Al ser el único Dios verdadero, es el ser más excelso. Pero en segundo lugar, Cristo tiene una gloria que es una gloria adquirida. Gloria adquirida. Recuerden, Cristo no solo es verdadero Dios, sino que es verdadero Dios y verdadero hombre. El mediador, Dios hombre, siendo nuestro mediador. Se llama adquirida esta gloria porque la recibió después de haber efectuado su ministerio. Cristo ganó esta gloria. Cristo la obtuvo por sus propias obras, por sus propias manos, en sus propias fuerzas. Recuerden, y aquí quiero ser muy claro, Cristo tiene una gloria esencial. Esta gloria ni crece ni disminuye. Es una gloria eterna, perpetua, sin fluctuación y demás. Pero Cristo como mediador, como Dios hombre, recibe una gloria una vez que se encarna, se humilla, obedece, hace milagros, muere y resucita. De hecho, nosotros hablamos algo de esta gloria de Dios en el último sermón de Juan 16.
hablando de Filipenses, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que la gloria de Cristo consiste en la excelencia de su persona, la excelencia de sus obras, la excelencia de sus oficios, la excelencia de su sacrificio, la excelencia de su intercesión, la excelencia de sus oraciones. Esa es la gloria que Cristo posee. Yo sé, esto puede ser quizá un poco complicado para algunos, no obstante es necesario que entendamos esto, porque si no entendemos la gloria que Cristo tiene, no podemos entender el ministerio del Espíritu Santo en revelarnos de la gloria de Cristo para glorificar a Cristo. En pocas palabras, déjenme decirlo así. La gloria de Cristo consiste en todo lo que Él es y todo lo que Él ganó y todo con lo que Él fue recompensado. Esa es su gloria. De hecho, ya estoy ansioso de que el Señor nos permita estar el próximo domingo para exponer Isaías 53, porque justamente el último versículo de Isaías 53 nos habla de esta gloriosa verdad. Dice, por lo tanto yo le daré parte con los grandes. Esto es, una vez que el Mesías haya acabado la obra, le daré un lugar, le daré una posición, le daré un trono que nadie más recibirá. El Espíritu Santo revela a Cristo y así le glorifica. Él me glorificará, escuchen esto, porque tomará de lo mío. Hermanos, el Espíritu Santo no añade alguna gloria a Cristo o no añade alguna recompensa a Cristo, no. De lo que Cristo ganó, el Espíritu Santo toma para glorificar a Cristo. Digámoslo así, Cristo ganó un tesoro, ganó un gran tesoro. Él es el fuerte capitán que entró a la ciudad, despojó la ciudad, agarró sus riquezas y el Espíritu Santo toma de esas riquezas para glorificar a Cristo. Muestra sus trofeos. Hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo. No le añade más trofeos, porque Cristo está en tal estado de exaltación por su obra meritoria que ya no puede recibir más. Él es tan exaltado como el Dios hombre, como el mediador, que no puede recibir ya más gloria, no puede ganar ya más gloria. Así que lo que hace el Espíritu Santo es venir y tomar los trofeos, venir y tomar esas pieles que ganó en esa preciosa ciudad, venir y tomar esas copas de oro, venir a tomar y mostrar esos rubíes, esos diamantes y entonces así glorificar a Cristo. La hermosura de esto es que la iglesia se beneficia en esta acción. No es solo que el Espíritu viene a revelarnos la gloria de Cristo, no solo es que viene a mostrarnos lo que ganó, es que en eso la iglesia se goza, en conocerlo más, en profundizar más en su poder, en profundizar más en su amor, en profundizar más en su resurrección. La iglesia es espiritualmente alimentada y fortalecida por la contemplación del Cristo resucitado y glorificado y exaltado. Déjame hacer un pequeño paréntesis aquí y decir esto. Tú que estás fuera de Cristo, puedes darte cuenta que te conformas con contemplar y deleitarte con las cosas pasajeras, efímeras de este mundo, en lugar de contemplar y adorar a aquel que vive para siempre. ¿Te das cuenta que tu actitud es la de uno que prefiere la basura en lugar de las gloriosas honras del gran conquistador? Porque Cristo es glorioso.
Cristo es glorioso y nosotros no encontramos una mayor y más grande satisfacción que contemplarlo a Él. Hermanos, por otro lado, esto debe darnos perseverancia en la contemplación de Cristo y de su santo evangelio. Hermanos, que tal pensamiento blasfemo se esfume de nuestra cabeza cuando pensamos que el evangelio ya no tendrá algo nuevo que enseñarnos, que decirnos, algo nuevo para consolarnos, algo nuevo para alentarnos. Porque hermanos, en la persona y la obra de Cristo se esconden todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Oh hermanos, hemos de prestar más atención, hemos de indagar más sobre estos tesoros de Cristo. Pero déjenme avanzar porque ese punto era necesario. No obstante, no creo que es el punto de nuestro texto. Así que vamos a avanzar al siguiente punto y es explicar que es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Así que habiendo explicado que Cristo tiene gloria, gloria esencial y gloria meritoria o gloria adquirida, ahora hay varias cosas que tenemos que resolver en este pasaje y es que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Escuchen el texto. Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará. Él me glorificará. Hermanos, al menos dos preguntas me gustaría hacer a esta pequeña frase. Él me glorificará. En primer lugar, me gustaría preguntar al texto, ¿por qué es el Espíritu Santo quien le glorifica? Y en segundo lugar, ¿cómo? ¿Cómo le glorifica el Espíritu Santo a Cristo? Dice, pero cuando Él venga, Él me glorificará. Él me glorificará. El Espíritu Santo es la santa persona de la divina Trinidad que nos revela en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros afectos la gloria de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es esta persona de la Trinidad que lo hace? Hermanos, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil y aquí debemos abstenernos de filosofar, abstenernos de hablar donde la Biblia no nos ha revelado. No obstante, creo que hay algunas cosas que podemos decir de la razón por la cual es el Espíritu Santo. Hermanos, esto no debe sorprendernos. Nosotros decimos, por ejemplo, que el Hijo se encarnó, el Verbo, la segunda persona de la divinidad, y afirmamos que no podía ser el Padre quien se encarnaba, porque hay algo en el Verbo que lo hace adecuado, que lo hace apto para que fuera la persona encarnada que revelara al Padre. También, por lo tanto, podemos decir algunas cosas de por qué es particularmente el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Y hay al menos 5 razones por las cuales decimos que es el Espíritu Santo en particular. En primer lugar, el Espíritu Santo es el completador. El Espíritu Santo es el completador. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Recuerden que cuando Dios creó, Dios crea y es el Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de la tierra. Cuando el pueblo de Israel es rescatado, después es el Espíritu Santo que los va guiando y los guarda. Es la obra del Espíritu Santo, particularmente la que consiste en completar la obra de redención. Así como en la primer creación fue el Espíritu que completó, así hemos de esperar que en la segunda creación, cuando Cristo ya hizo la redención, sea el Espíritu Santo que completa. Ahora, no digo que completa la obra de redención, esa está acabada en Cristo. Digo que la completa en nosotros para poderla ver y contemplar. Y de esto la Escritura dice mucho, pues dice que las cosas
espirituales no se entienden por la mente carnal, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es, por la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, es el Espíritu Santo porque Él es la persona de la divinidad que se encuentra íntimamente en relación con el Padre y con el Hijo. Vean esto, vean el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de tal manera que el apóstol Pablo dice en otro texto que es el Espíritu de Dios que conoce las cosas de Dios. Hermanos, el Hijo y el Padre conocen las cosas de Dios tan exhaustiva y plenamente como lo hace el Padre, como lo hace el Espíritu Santo, perdón. No obstante, hay un ministerio en la persona en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, que lo hace apto, que lo hace adecuado para que Él nos revele los profundos misterios del Padre y del Hijo. En tercer lugar, recuerden que hay algo, hermanos, que llamamos el pacto de redención, en donde el Padre acordó dar al Hijo una gran herencia de redimidos si el Hijo obedecía sus requerimientos. Y el Espíritu en ese pacto de redención, por eso se le llama en Gálatas 3 el Espíritu de la promesa. El Espíritu de la promesa, el Espíritu era aquel que daría vida, que daría revelación. Cuarto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué es el Espíritu Santo el que es apto para revelar a Cristo? La razón sencilla es esta. Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Cristo fue lleno del Espíritu Santo durante todo su ministerio. Por lo tanto, el Espíritu es el testimonio más fiel de Cristo, es el testigo más fiel. No hay alguien más fiel. Quinto, ha sido el Espíritu Santo el que se encarga de exaltar a Cristo desde el principio hasta el final de su ministerio. Hermanos, fue por el Espíritu de Dios que Cristo hizo milagros para exaltar a Cristo. Y es el Espíritu de Dios que le resucitó de los muertos para exaltarlo. Así que ahora que Cristo ha ascendido, hemos de esperar que sea todavía el Espíritu Santo aquel que sigue revelando la gloria de Cristo y exaltándolo en nuestros corazones. Hermanos, el Espíritu Santo tiene un oficio principal en la iglesia: exaltar a Cristo. Detengámonos un momento aquí y reflexionemos sobre este punto, hermanos. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que tiene mucho escándalo con la música. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una que tiene un montón de locuras y de acciones extrañas. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es donde un montón de hombres están hablando sin orden, supuestamente en lenguas. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que exalta a Cristo sobre todas las cosas. Es verdad, puede haber hombres que predican de Cristo sin estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Puede haber hombres que predican a Cristo sin estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Pueden predicarlo de boca, ¿no? Pero no hay hombres llenos del Espíritu Santo que no prediquen a Cristo. Hermanos, ¿en qué iglesia y qué iglesia debemos buscar? ¿Por qué tipo de iglesia debemos orar? Iglesias
que prediquen a Cristo y a este crucificado. Hermanos, que ese sea el enfoque del ministerio. Que ese sea la gran labor del pastor, de los diáconos, de la membresía de la iglesia, exaltar a Cristo, proclamar las buenas nuevas, hablar de Él. Hermanos, quitémonos de falsas ideas por nuestro pasado, por nuestro contexto de antaño, donde pensábamos que el hombre lleno del Espíritu Santo es este y aquel porque hacen esto y lo otro. No, hombres llenos del Espíritu Santo, iglesias llenas del Espíritu Santo, serán aquellas que contemplan la gloria de Cristo. A la luz de esto, hermano, ¿quieres experimentar el poder del Espíritu Santo? ¿Saben? Algunas iglesias piensan que la manifestación de que alguien ha recibido o que está lleno del Espíritu Santo es que habla lenguas. ¿Saben? Quizá algunos de ustedes que están aquí fueron víctimas de tales eventos, pero ponen al hombre ahí y empiezan a orar por él, empiezan a hacer cantos, porque si no ha hablado lenguas, el hombre no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y están ahí, y hermanos sinceros, de repente empiezan a balbucear y a hablar lenguas supuestamente, entre comillas, porque yo creo que las lenguas de la Escritura son idiomas, no balbuceos. No son simple balbuceo, son lenguajes. Pero por la presión y por querer ser llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y ahora están llenos del Espíritu. No. Hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres en verdad experimentar la obra del Espíritu Santo con poder en tu vida? Predica a Cristo. Y ten este propósito, predicar a Cristo. ¿Quieres ver las grandes obras de Dios Espíritu Santo en tu vida, en tu iglesia, en tu familia? Predica a Cristo. No se equivocaba Spurgeon cuando decía, Longfellow dice en un salmo de vida que el arte es largo, pero más largo es el gran arte de levantar al crucificado delante de los ojos de los hijos de los hombres mordidos por el pecado. Mantengámonos con este único empleo, dice Spurgeon. Si solo tenemos esta cuerda en la cual podemos tocar, hablando de una cuerda musical, podemos tocar tal música que cautivará a los ángeles y salvará a los hombres. Por tanto, nuevamente digo, mantengámonos solo en esto. La corneta, la flauta, el arpa y el salterio y todo tipo de música es para la imagen de oro de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Cuando suene el sonido de este, ustedes adorarán la estatua. Oh, pero quieres proclamar y quieres hablar algo que glorifique al Padre, predica a Cristo y el Espíritu glorificará a Cristo en ti. Oh, hermanos, esto es una gran esperanza para el cristiano. Porque, hermanos, ¿qué deseamos sino glorificar a Cristo? Pero sabiendo nuestra debilidad y sabiendo que nosotros no podemos hacer más allá sino predicarlo, el Espíritu viene, hermanos, el Espíritu viene. Por eso decía el apóstol Pablo, yo les prediqué a Cristo y la confirmación es que les prediqué en el poder del Espíritu Santo. No solo mi predicación vino a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría y demás, sino con demostración de poder. ¿Cuál es el poder, hermanos? ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo revelando a Cristo. El Espíritu Santo abriendo los ojos.
Por eso en este lugar y en esta iglesia predicaremos a Cristo crucificado cada domingo. Porque para la iglesia esto es su gran consuelo y para el pecador es su única esperanza. Y porque es el único mensaje que el Espíritu Santo va a usar para abrir los ojos. 100 sermones se necesitan para abrir los ojos, quizá 1000, quizá más de 1000. No importa cuántos sean, cuántos escuches, solo es por este mensaje de Cristo y este crucificado que podrás ver la salvación de tu alma. Pero ¿cómo lo revela? Ya vimos que Él es y que Él es la persona más adecuada para revelarnos a Cristo. Pero ¿cómo? Dice que tomaría de lo mío, dice Jesús. Tomaría de lo mío. ¿Cómo el Espíritu Santo lo revela? Tomando, como dije hace un momento, las victorias de Cristo y dándonoslas. De hecho, déjenme adelantar un poco del sermón de Isaías 53 de la próxima semana, porque creo que es apropiado mencionarlo aquí. Abran sus Biblias en Isaías 53 y si no, escuchen el texto. Dice en el último versículo: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hay un buen comentarista que se llama Alec Motyer y él dice, el texto no debía acabar así. O más bien, él es evangélico correcto, no lo dice así, déjenme corregir para que nadie piense mal de él. Lo que él dice es esto: la traducción está mal. O sea, la Biblia es inspirada y el hebreo está bien, pero la traducción está mal. Y él dice, hay otra forma de traducir esto. Es que él le daría parte con los grandes y que los otros hombres serían su recompensa, su tesoro. Así como cuando un capitán toma la ciudad y toma a los hombres como esclavos, y esa es su gloria y recompensa. Y en el hebreo puede ser traducido de ambas formas. Y dice, porque no puede ser que interpretemos este texto, que es como la máxima gloria de Cristo, y digamos que repartió su recompensa. Es lo que él dice, no puede ser. No puede ser que reparta su recompensa. Hermanos, aunque ese comentario es excelentísimo, no obstante, está mal. Cristo ganó todo para la iglesia. Cristo ganó todo para la iglesia. No hay problema con ese texto. Para eso vino el Mesías, para ganar los tesoros y repartir sus dones. Déjenme intentar explicar esto, hermanos. Déjenme intentar hacerlo. Por ejemplo, la fe. Si hoy tienes fe, debes saber que esto fue un don de Dios. Dios te dio la capacidad de creer. Pero hermanos, aunque para nosotros fue un don, no obstante, a Cristo le costó. Cristo sufrió y murió para que nosotros pudiésemos tener fe. Porque hermanos, el Padre no nos puede dar dones cuando somos sus enemigos. Cristo tuvo que morir para que el Padre pueda regalarle a estos culpables dones, el don de la fe. Eso hace el Espíritu Santo en la conversión. Toma lo de Cristo y nos lo da a nosotros. No por nada dice el autor de Hebreos que Cristo es el arquitecto de nuestra fe, el autor y consumador de la fe. Hermanos, autor y consumador de la fe. En nuestra conversión, el Espíritu toma de Cristo y nos lo da. Ahora, después de la conversión, el Espíritu Santo sigue obrando de la misma forma. Toma lo de Cristo y nos lo da, y así Cristo es glorificado. Por ejemplo, Cristo ganó nuestra adopción. Es la gloria de Cristo que nos ha reconciliado. O sea, es su trofeo. A eso me refiero con su gloria. Es su gloria que nos ha reconciliado. Es su trofeo. El Espíritu Santo
al cristiano frágil, al cristiano que cayó, al cristiano que viene débil o al cristiano que necesita ser más alentado en el caminar. El Espíritu Santo va y toma ese trofeo de Cristo y se lo presenta al cristiano espiritualmente hablando, y se lo presenta para que éste se alegre, y en eso es glorificado Cristo. Cuando su hijo, cuando aquel que él salvó puede contemplar los trofeos de Cristo, hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo, revelarnos lo grande que es Cristo. Cuán grandes son sus trofeos, hermanos. Nuestro más grande y mayor bien es contemplar la gloria de Dios en Cristo. Lo más grande que puedes hacer, hermano, es dedicar tu tiempo, tu vida a este grande esfuerzo. Conocer a Dios en la faz de Jesucristo, porque en el momento que lo haces e inviertes en eso, será, hermano, el momento de mayor y más grande satisfacción para tu vida. Un autor menciona los siguientes triunfos de Cristo que el Espíritu nos da. Escuchen esto, hermanos. Cristo tiene una gloria, y esta gloria es su hermosura. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene y nos revela más de su gloria, más de su hermosura, hermanos. Hermanos, Cristo, Dios hombre, es hermoso porque es Dios y porque es el perfecto hombre, el perfecto Adán, el perfecto mediador. Un ser tan excelente. Pero, hermanos, muchas veces no lo podemos ver y contemplar así. El Espíritu Santo viene y nos revela su hermosura. 2. La particularidad de su oficio. Cristo, el Espíritu Santo nos revela cómo Él es excelente mediador. Hermanos, ¿de dónde vienen aquellos momentos de paz? Cuando podemos cantar con ese himno, no solo con nuestra boca, pero con nuestro corazón. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios es una verdad teológica que proviene de Cristo. Él murió, Él intercedió por mí y ahora estoy bien. Pero nosotros no lo podemos comprender ni profundizar hasta que podemos avanzar y experimentar más la obra del Espíritu Santo. Otro trofeo de Cristo es la maravilla de su amor. Hermanos, ¿qué ha pasado en aquellos momentos que leyendo un pequeño pasaje somos maravillados con su amor? Hermanos, a veces hasta uno regresa después al pasaje porque dice, este pasaje me acuerdo cómo me movió, cómo estaba leyendo, caí en lágrimas y dije, gracias por tu amor. Y vuelves a leer y dices, seguro estaba, no ha de ser no ha de ser ha de ser otro. Porque ya no experimentas quizá esa misma obra. Mi punto es ¿por qué pudiste experimentar tal consuelo de su amor? El Espíritu de Dios. La eficacia de su propiciación. ¿De dónde viene ese consuelo a tu alma? De decir, todo está pagado. El poder de la resurrección. El esplendor de su entronación. La prevalencia de su intercesión, o sea, la prevalencia, que no cesa, que continúa, que es verdadera su intercesión. La plenitud de su generosidad. La consolación de sus promesas.
El Espíritu Santo toma lo de Cristo y viene y nos lo da a nuestro corazón, y así el Espíritu glorifica a Cristo en nosotros. Cuando nosotros podemos gloriarnos y gozarnos y satisfacernos más y más y más y más en todo lo que Cristo ganó, en todo lo que Cristo obtuvo. Hermanos, nos queda una gran carrera todavía. No sé cuánto tiempo llevas en el cristianismo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40. Aún te queda una carrera larga de seguir profundizando en esto. Pero has de entender algo a través de este texto. Hemos de comprender la gloria de Cristo por la obra del Espíritu Santo más y más. Hermano, si piensas que ya llegaste a lo que debías conocer de Cristo y su gloria, es quizá porque el Espíritu Santo lo has contristado y no está trabajando en ti para revelarte más y más, y piensas que ya has llegado. Aquel que está lleno del Espíritu sabe cuán lejos está de conocer la grandeza de su Salvador todavía. Estar lleno del Espíritu es estar lleno de Cristo. Entonces, estar lleno del Espíritu es estar lleno de Cristo. Y ¿saben? Esta frase que suena bonita, en realidad es la teología del apóstol Pablo. Escuchen. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Vean esto. Dice, el mandato es este: no se embriaguen con vino, llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando himnos, salmos, cánticos espirituales. Y entonces alabarán al Señor. La exhortación, la forma y el resultado. La exhortación, sé lleno del Espíritu. La forma, cantando himnos, cánticos y salmos. El resultado, alabanza al Señor. Estar lleno de Cristo. Aquel que dice estar lleno de Cristo, del Espíritu Santo, y no tiene una palabra de Cristo y del Evangelio en su boca, habla falsedades, porque el Espíritu siempre obra para glorificar a Cristo. Déjenme concluir este sermón con lo siguiente. ¿Por qué necesitamos la obra del Espíritu Santo? Esta obra particular del Espíritu Santo, en donde Cristo es glorificado cuando el Espíritu nos revela su gloria. ¿Por qué necesitamos esto, hermanos? Quiero dar estas 4 razones y después explicar cómo obra el Espíritu Santo, hermanos, para que seamos alentados y exhortados. En primer lugar, necesitamos la obra del Espíritu Santo porque cuando nacemos en Cristo, somos tan pequeños que obviamente necesitamos la bendición del Espíritu Santo en seguirnos iluminando. Lean conmigo Juan 15. De hecho, esa verdad se encuentra en ese texto. Juan 15 dice que todavía no estaban preparados para recibir ciertas cosas. Hermanos, cuando vamos a Cristo, cuando entramos la vida cristiana, no lo hemos comprendido todo en un momento. Necesitamos ir madurando, y el Espíritu Santo es quien nos va a estar revelando y revelando y revelando la verdad. Cuando llegamos a Cristo entendemos algo del Evangelio, pero cuando avanzamos en Cristo entendemos más y profundizamos más y deberíamos gozarnos más. 2. ¿Por qué necesitamos la obra del Espíritu Santo si ya somos cristianos? Porque además hay inmadurez, segundo lugar. Por lo cual el Espíritu Santo viene en el creyente para seguirle revelando la gloria de Cristo. Todas las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Y por lo tanto, hermanos, aún en los tiempos de más madurez,
dependemos del Espíritu Santo tanto como al principio, porque las cosas espirituales se han de entender por el Espíritu Santo. Hermano, esa vez que estudiaste ese libro de teología o escuchaste ese sermón de cierta doctrina, de cierta obra de Cristo y demás, y no hubo gozo en tu corazón, hermano, no es porque ya llegaste a la meta y ya no hay nada más. Es quizá porque estás frío y has contristado al Espíritu Santo. Pero hermano, podríamos leer la misma verdad todos los días, y al ser llenos del Espíritu Santo todos los días tendríamos consolación. Hermano, sé que ya acabaste la Biblia. Sé que quizá ya la leíste 5 veces. Espero que al menos hayas leído tu Biblia una vez si tienes un año en el cristianismo. Sé que ya la has leído, pero ¿sabes? Te animo a que la leas más y que la leas tantas veces como puedas. Si quieres seguir el ejemplo de George Mueller, hazlo 100 veces leyendo las Escrituras. Y te digo algo, si estás lleno del Espíritu Santo, esa vez que regresas a Génesis 1:1, en el principio creó Dios, puede volver a traerte consolación, instrucción y maravillarte de Dios en la faz de Jesucristo, de ver cómo creó todas las cosas por la pura palabra de su poder, de entender la grandeza de su ser cuando comprendemos con qué facilidad creó todas las cosas sin necesidad de ayuda. Hermanos, no solo viene el Espíritu Santo porque necesitamos madurar para entender más. En nuestra más grande madurez, no sé si la tienes ahora o la tendrás después, esa más grande madurez a la cual llegarás. Aún en esa más grande madurez, todavía necesitarás del Espíritu para consolarte. Oh, hermanos, les digo algo. Somos tan materialistas. Y no estoy diciendo que somos materialistas en el sentido de amar los bienes de este mundo. Espero que no. Digo, somos tan materialistas de que nos cuesta comprender cómo la vida cristiana es espiritual. Hermanos, ni tenemos idea. Pero traigo este sermón y este sermón se nos presenta a través de este texto aquí para que nos maravillemos y glorifiquemos al Espíritu Santo. Hermanos, ¿no les ha pasado que tienen, no sé, 20 años de su vida viendo el cielo y se sorprenden y se maravillan? Pero después empiezan a estudiar y empiezan a contemplar el orden perfecto en el cual cada cosa funciona. Y eso les permite maravillarse más. O déjenme explicarlo así. Cuando se enteran de un embarazo y ven cómo se forma y demás, y más o menos por afuera se conocen, se maravillan. Pero ¿qué pasa cuando pueden profundizar y entienden cómo se unen esos objetos microscópicos? Y se empieza a formar y aparecen los huesos y se crean tendones y se forman los músculos. Y uno se maravilla, hermanos. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es tan misteriosa. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes a dónde va ni de dónde viene. Hermanos, nuestra vida espiritual ni tenemos idea, ¿saben? Es como cuando uno empieza a conocer la función de los alimentos en el cuerpo. Y entonces entiendes cómo esta cosa separa estos proteína y esta cosa y la separa y la manda aquí y después eso lo transforma. Hermanos, así es la vida espiritual de la cual somos muchas veces ignorantes. Que no comprendemos y no indagamos y no meditamos cómo el Espíritu, cuando el hombre está escuchando el sermón, trae el sermón a la mente, lo ayuda a comprenderlo, lo trae consolación al corazón, lo trae exhortación. O cómo es que Dios obra por el alimento de la palabra de Dios o la oración. Y cómo es que está obrando constantemente, misteriosamente, trayéndonos a la mente esto, trayéndonos a la mente lo otro, provocando nuestros corazones alabanza a Dios. Hermanos, hemos de intentar escapar más y más de nuestro materialismo. Y he explicado a qué me refiero con eso. 3, tengo que apurarme aquí porque el tiempo está volando. 3, necesitamos esta obra del Espíritu Santo. Además, porque el cristiano se llega a endurecer.
No es solo que estamos inmaduros y necesitamos madurar. Y no es solo que siempre necesitaremos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, el cristiano necesita la obra de iluminación de la gloria de Cristo porque se endurece. Cristiano endurecido que vienes esta mañana a escuchar este sermón, tu mayor necesidad es la gloria de Cristo. Cristiano endurecido, ¿qué hacer cuando estás endurecido? Ponte bajo la predicación de la palabra, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración. Y el Dios de gracia obrará en tu corazón para traerte nuevamente a vida y a exhortación. Cantar de los Cantares dice en el capítulo 4, versículo 16, levántense vientos del este y vientos del oeste y soplen en mi jardín para que las fragancias revivan. Dice un comentarista, ¿qué es esto sino la oración del cristiano cuando está frío? Oh Espíritu Santo, sopla de donde sea, sopla por la predicación o por la oración o por la meditación de la palabra, pero haz que esas fragancias dulces de la gloria de Cristo me despierten, me traigan aliento, hermano. Hermano, lo único que nos puede sacar de nuestro estado de frialdad cuando caemos es la contemplación de la gloria de Cristo. No hay otra forma. Si tú vienes frío, esa es tu esperanza. Que el Espíritu te revive. 4. ¿Por qué es necesaria la obra del Espíritu Santo? Porque este es el fin de la salvación. Este es el fin de la salvación. Hermanos, ¿por qué es necesaria la obra del Espíritu en seguirnos mostrando la gloria de Cristo? Porque ese fue el propósito de la redención. No fuimos salvos solo para ser libres del infierno. No fuimos salvos solo para librar el fuego. Fuimos salvos para poder contemplar a Dios para siempre. Lo que vamos a ver justamente en la tarde, lo que se llama la visión beatífica. Y es esa visión que contemplaremos en la eternidad por medio del Espíritu Santo en la persona de Cristo, que ahora somos capacitados a experimentar. Hermanos, es necesaria la obra de Cristo de revelarnos, del Espíritu Santo, de revelarnos la gloria de Cristo, porque este es el propósito para el cual fuimos salvos y es lo único que nos puede mantener alentados aquí en la tierra y caminando hacia la ciudad celestial. Por eso hagamos el propósito de Pablo nuestro y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Escuchen, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dice, este es mi propósito, dice el apóstol Pablo. Poder conocerle a Él y el poder de la resurrección. Hermanos, eso solo se va a lograr cuando la iglesia de Cristo y el cristiano esté caminando y usando los medios de la gracia. Y déjenme entonces terminar con esta exhortación y prepararnos para la cena del Señor. Hermanos, saber que el Espíritu Santo es la persona que obra, la persona de la divinidad que obra para revelarnos la gloria de Cristo, no nos debe hacer místicos. ¿Qué es un místico? Un místico es alguien que rechaza la revelación en argumento de que el Espíritu es quien le va a revelar. No. Entender la obra del Espíritu nos debe hacer responsables. Responsables el meditar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, orar la palabra, atender la santa predicación de las Escrituras y recibir la santa ordenanza de la cena del Señor.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa esos medios. Usa esos medios para revelarnos a Cristo, hermanos. O si tú estás despreciando, hermano, la meditación de la palabra íntima, que esto te anime a recobrarla. Saber que la gloria de Cristo te va a ser revelada por medio de ella en la obra del Espíritu Santo. Que esto te anime no solo a leer la Escritura, sino a leerla cuidadosamente, a leerla contemplativamente. Esto es, meditar la Escritura, orar la Escritura, hermanos. Hermano, yo espero que hayas experimentado esos tiempos hermosos de comunión con la palabra. ¿No son totalmente diferentes aquellos momentos cuando te acercas con esa actitud de humildad, presto en la mañana, dispuesto a escudriñar la santa palabra y lees un poco y te quedas un poco en ese texto y lo intentas comprender un poco más y viene el Espíritu Santo a alentarte, a exhortarte, a corregirte o a mostrarte y consolarte alguna verdad del Evangelio? Hermanos, ¿no es hermoso aquellos tiempos donde leyendo la Escritura uno encuentra la obra de Cristo desde el Antiguo Testamento y se emociona uno, ¿no es verdad? Pasa la esposa, está leyendo la Escritura y, oye, ¿no será este Cristo? Hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Espero que esto nos haga regresar con fervor a la oración, a la meditación y la lectura de la palabra. Pero por otro lado, espero que esto dé una actitud reverente a la predicación de la palabra. Un cristiano que tiene la oportunidad de ponerse bajo el ministerio de la palabra y no lo hace, no le crean que es espiritual. Por favor, no le crean que es espiritual. Por favor, no crean que su vida va bien. Vean lo estoy aclarando algunas cosas. Un cristiano que puede y no viene, saltando ahorita la contingencia y todo eso, pero hablando en lo común, un cristiano que no viene cuando sí puede y dice estar lleno del Espíritu Santo y quiere hablar de la palabra, por favor, no le crean. Entiendo que hay hermanos por enfermedad y por diferentes circunstancias que no pueden venir y dicen estar llenos del Espíritu y gozosos. Créanles, Cristo les ha consolado particularmente por su palabra en sus corazones, a pesar de que no pueden venir. Pero alguien que puede y no lo hace, hermanos, está menospreciando el medio que el Espíritu Santo usa. No creamos tal mentira. El Espíritu Santo va a obrar por la santa predicación para avivarnos. Hermanos, este ha sido el medio de gracia desde el principio, la predicación. Da gracias a Dios que tienes una Biblia en casa, pero por 1700, 1600 años, los cristianos no tuvieron Biblias en sus casas. Era la predicación que los mantenía, porque ese fue el designio de Dios. Que esto nos haga valorar la predicación de la palabra como el medio que el Espíritu Santo usa para encendernos, alentarnos y consolarnos. Hermanos, el hombre que menosprecia la predicación de la palabra, menosprecia al Espíritu Santo. El hombre que menosprecia la predicación de la palabra, menosprecia al Espíritu Santo. No menosprecia al que predica. No menosprecia al que le tocaba predicar. Ellos solo son los instrumentos. Menosprecia al Espíritu Santo. Contrista al Espíritu Santo. Y por otro lado, tomemos las santas ordenanzas con esta fe. Hermanos, eso es lo que la palabra sacramento ha significado por largos años. Para nosotros sacramento nos suena a catolicismo, pero sacramento en la historia de la iglesia significa esto, donde el ser divino se une con su iglesia por un medio, ya sea la predicación o ya sea algún objeto, la cena del Señor. Hermanos, déjenme leerles estas palabras de
Juan capítulo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sí, los discípulos se regocijan al ver al Señor. ¿Cómo verán los cristianos al Señor en la eternidad que viene? Cara a cara. Sí, hermanos, veremos y palparemos a nuestro Señor Jesucristo. Él será la revelación que contemplaremos. Pero ¿cómo le contemplamos ahora? Por sus medios sacramentales. La palabra, la predicación de la palabra y las santas ordenanzas. Escuchen. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Oh hermano, ¿qué espero a través de este sermón y los sermones venideros y esta celebración de la cena y las cenas venideras que el Señor nos permita celebrar juntos? Que puedas ver al Señor y en eso regocijarte. Ese es el propósito del día del Señor. Hermanos, es por eso que es tan sacrosanto. El día del Señor, el día de la reunión de la iglesia, no es algo más en la semana, hermanos. Es el clímax de nuestra comunión con Cristo resucitado. Hemos de tener celo por este día. Hemos de guardarlo cuidadosamente. Hemos de protegerlo de cualquiera que nos lo quiera robar. Porque aquí nos regocijamos viendo al Señor. Los ojos físicos con los ojos de la fe, hermanos. Oh, hermanos, esto es muy difícil de explicar. Es difícil de comprender y más difícil de explicar, porque esto es algo misterioso. Pero espero que lo que no podamos comprender, podamos entender algo más por la obra del Espíritu Santo y creer que Él obra por estos medios. Si tal médico nos dijera la función de tal órgano, no, nos costaría trabajo creer que esa pequeña cosa hace tanto. Hermanos, yo sé que es difícil quizá y puede parecer hasta extraño algunas cosas que digo, pero yo espero que el Espíritu hoy nos haga ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ahora por la Santa Cena.